El texto dramático. Las obras teatrales se caracterizan por presentar sus temas en forma dialogada. Sus historias están relacionadas con las pasiones humanas y son representadas por personajes que crea el mismo autor. El final de la obra puede ser feliz o trágico, según el tópico que desarrollen y el subgénero al que correspondan. Organización dialógica. La organización dialogal es la forma que utiliza el autor para establecer su estilo. Hay diferentes formas de expresión que se pueden utilizar en una producción de género dramático. Entre ellas se encuentran el diálogo, monólogo, soliloquio y descripción. Diálogo. Consiste en la exposición alternada de lo que dicen dos o más personajes. Esta forma de expresión puede ser directa, si el personaje se expresa con sus propias palabras. Indirecta, si algún personaje, o el autor, cuenta lo que un personaje dijo. Monólogo. Es cuando un personaje toma la palabra para hablar a un público indeterminado sin esperar la respuesta de otro personaje. Esta forma sirve para que el autor exprese lo que piensa, dando como resultado el llamado monólogo interior. Soliloquio. En esta forma de expresión un personaje lleva un parlamento individual, es como si pensara en voz alta, sin interesarle la comunicación. Descripción. Es cuando el autor representa con palabras un todo, un paisaje, un objeto cualquiera, una persona, etc. Orden secuencial de una obra dramática. La acción es una secuencia de acontecimientos conectados entre sí, que en forma general se integran por la exposición, el desarrollo, el nudo y el desenlace. El análisis específico de dichos momentos debe considerar exposición, conflicto, momento humorístico, clímax y desenlace. Exposición. Es el momento en que se conoce el conflicto, las circunstancias de la obra, es donde los personajes se dan a conocer nudo. Es cuando las cosas se complican, empiezan los primeros enfrentamientos. Conflicto. Es el momento en que dos o más personajes discuten sobre un determinado asunto, se enfrentan y uno de ellos debe dirimir. Momento humorístico. Existe además el humorismo, que es la habilidad para aprender, apreciar o expresar aquello que tiene un sentido divertido o cómico. Hay diferentes tipos de humorismo, desde el humor negro, en que lo cómico surge al ver sufrir a los demás, hasta el humor intelectual, que se basa en el juego de palabras. El humor vulgar es el que se despierta ante situaciones groseras o sucias. Clímax. Es el momento en que la tensión entre las dos o más fuerzas que se oponen dentro de una obra llegan a su punto máximo. Desenlace. Es la parte de la obra de ficción, ya sea dramática o narrativa, en que se restituye el equilibrio que existía antes de que se suscitara la tensión. Puede ser un desenlace sorpresivo, en el que no se espera la solución que da el autor. La literatura contemporánea suele presentar obras sin desenlace, estas quedan abiertas para que cada quien imagine el final que le parezca mejor. Las obras dramáticas están estructuradas en actos. Los actos se dividen en cuadros, que suelen marcarse en la representación con la oscuridad del escenario o el descenso del telón. Los cuadros están compuestos por escenas, los cuales solo indican la entrada y salida de los personajes. Personajes. Los personajes dramáticos deben poseer un carácter definido, el cual se mantendrá durante toda la obra. Un personaje es un ser creado por la imaginación del autor para servir como vehículo, y expresar sus ideas y pensamientos. A ellos les toca sufrir y provocar el desarrollo de los acontecimientos. Tienen voz y carácter propio. Los personajes se clasifican, según su importancia, su forma de caracterización y papel que desempeñan en la obra. Según su importancia. Principal. Realiza las acciones más significativas, enfrenta los problemas y trata de resolverlos. Aparece en toda la obra, ya sea actuando en la mente de los personajes. La acción de los demás está condicionada por el efecto que pueda tener en él. Este personaje puede ser individual o colectivo, un pueblo. Secundario. Sirven para caracterizar mejor al principal, lo ayudan o causan problemas, son numerosos, no tienen una actuación que los haga destacar como personalidades independientes y su aparición es esporádica. Ambiental. Ayudan a caracterizar el medio o el ambiente en que actúan otros, no participan en la acción, pertenecen más bien al fondo. Por ejemplo, los meseros de un restaurante, los obreros de una fábrica, etc.
según la forma de caracterización. Carácter. Personaje bien dibujado del que conocemos sus problemas, su forma de conducirse, sus gustos y reacciones. Es el resultado de varios factores como la voluntad, la herencia, el temperamento, la sensibilidad, las creencias, el medio social, el lugar, la familia, etc. Llamamos carácter a lo que individualiza a un personaje. Un personaje de carácter posee rasgos universales, ya que representa comportamientos y sentimientos humanos similares en todas las épocas y latitudes. Tipo. Actúa siempre igual, casi mecánicamente, y ya no necesita ser descrito ni caracterizado. Individual. Actúa como lo haría una persona real, presenta una gran variedad de sentimientos, puede ser complejo y enigmático, por ejemplo un policía, un avaro, etc. Según el papel que desempeñan en la obra. Protagonista. Es el personaje central o principal de la narración que provoca la acción y en torno a quien gira la obra, ya que realiza los hechos más importantes y determina la conducta de los demás. Antagonista. Es el personaje opuesto al protagonista, es su contrapeso. Es el causante directo o indirecto de los problemas del personaje principal. Puede estar presente en la obra o nunca aparecer de manera directa, pero impone su presencia en la mente de los otros personajes. Los subgéneros dramáticos más importantes son tragedia. Y se representan conflictos grandiosos, los personajes son insignes de la nobleza y heroicos, estas historias concluyen con la muerte física o destrucción emocional de los personajes principales. El problema al que se enfrentan se complica de tal modo que no tiene solución. Comedia. Es lo opuesto a la tragedia, en ella se representan conflictos interesantes que suceden entre personas de cualquier clase o nivel social. Y se representan en forma satírica y burlesca. El final es sencillo. Drama. Este género se coloca entre la tragedia y la comedia. Las pasiones que se representan en esta categoría pueden llegar a la exacerbación. Al tratarse de un género intermedio se utilizan elementos cómicos y así surge la tragicomedia. Auto sacramental. Género que se desarrolló en el siglo XVII en España. Son pequeños dramas de carácter religioso en los que intervenían personajes de carácter bíblico o alegórico y que concluían con la glorificación de la Eucaristía. Entremés. Género que se desarrolló en los siglos XVI, XVII y XVIII, se representaba en los entreactos de una comedia.